Imagina esto, en medio de la lluvia fría, cualquier acera del centro se convierte en escenario de una escena imposible de ignorar. Miguel, apenas 8 años, con las manos sucias y la mirada cansada, se agacha frente a una señora elegante, caída, sin nadie alrededor que la ayude. Mientras todos pasan apurados fingiendo que no ven, Miguel hace lo impensable. Saca de su mochila un pan viejo, el único que tenía para ese día, y se lo ofrece a una desconocida, a una millonaria, como si compartiera un tesoro. En ese momento doña Mercedes abre los ojos, asustada y frágil. Al ver al niño, en vez de aceptar el pan, le pide algo increíble. Muéstrame qué es tener esperanza. ¿Qué pasará ahora por la cabeza de ese niño? Simplemente la ignorará, o aceptará enfrentarse a lo imposible. Quédate conmigo, porque esta historia va a darle la vuelta a tu idea sobre la compasión y cambiará para siempre la forma en que ves a los invisibles de la ciudad. Miguel, encogido bajo aquel toldo, sintiendo el viento helado pegarse a su ropa delgada, parecía aún más pequeño de lo que era. Ni siquiera aparentaba tener unos 8 años, con ese abrigo enorme que había recogido de un montón de ropa abandonada. El rostro medio escondido en la capucha, lo único visible eran sus ojos. Ojos grandes, de esos que guardan tristeza sin necesidad de palabras. Ojos de alguien que aprendió demasiado pronto que en el centro de la ciudad, nadie se fija. La lluvia caía gruesa, pegando fuerte en el asfalto, escurriéndose por alcantarillas atascadas. Se sentía el olor a tierra mojada mezclado con gasolina y basura. Cada gota era como un anuncio de que el día sería igual que los otros. Frío, mojado, difícil. El viento, cortante, pasaba como si quisiera arrancarle a Miguel el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Se abrazó fuerte, intentando calentar su pecho casi vacío. Con la otra mano, jaló despacio su mochila vieja, medio rota por un costado. Allí dentro, entre papeles arrugados y algunas latas para vender después, estaba su tesoro, un pan duro, tan seco que parecía piedra. Era el resto del día anterior, encontrado en un basurero detrás de la panadería cuando el panadero ni miraba. Miguel miró el pan y después la calle llena de gente. Personas caminando rápido, paraguas abiertos, con la vista fija al frente. Nadie veía al niño parado allí, nadie preguntaba de dónde era, porque estaba solo. Gente con cara seria, calentándose las manos en los bolsillos de sus abrigos bonitos. Hasta los perros callejeros parecían tener más compañía. ¿Y ese pan? Miguel lo apretó fuerte, el estómago ya protestando. Imaginó el sabor en su boca, aunque sabía que masticaría más viento que miga. Pasó el dedo por la corteza dura, afilándose las uñas de tanto apretar. Sintió rabia por ese pan seco, pero en el fondo era gratitud. Era todo lo que tenía. Mejor que nada. Cruzó las piernas, se quedó allí escuchando la lluvia golpear la acera, espiando entre los coches a los que salían del banco de la esquina. A veces, una señora se paraba afuera, hurgando en su bolso lleno de monedas, repartiendo a quien se acercaba. Nunca miraba a los ojos de nadie, solo entregaba y se iba. Miguel la recordaba, del pelo blanco bien cuidado, del gesto distante. Le habría gustado ser visto por alguien así, aunque fuera solo por un segundo. Pero ahora, con el rostro cubierto y el diente doliendo, solo pensaba en sobrevivir el próximo minuto. El frío era despiadado. Los pies mojados parecían de piedra. El corazón también. Tenía ganas de dormirse ahí mismo, si el ruido de las bocinas y los pasos apurados no fueran tan fuertes. A veces una sirena distante. El olor a comida de un restaurante más lejos solo agrandaba el vacío del estómago. Miguel cerró los ojos y pensó fugazmente en sus padres. Tan rápido como para que no doliera tanto. Recordaba los brazos de su madre, la sonrisa de su padre un domingo, el olor del arroz quemándose en la olla. Pero ahora solo quedaba el pan viejo. Y un miedo enorme de que ese toldo no lo resguardara mucho más. Pronto algún guardia vendría y lo echaría. Siempre era así. Intentó acomodar el pan en la mochila de nuevo. Se quedó mirando el plástico azul agujereado. Fuera, el agua ya formaba pequeños charcos que bajaban por la acera. Las piernas de Miguel temblaban, pero más de nervios que de frío. Sabía que tenía que irse de allí. Los autos pasaban despacio, levantando salpicaduras, y la gente huía de la lluvia sin la mínima curiosidad de quién estaba encogido en esa esquina. De vez en cuando alguien lo miraba rápido, se apartaba, fingía que no veía. O peor, cruzaba la calle mucho antes de llegar cerca, por miedo, por asco, o quién sabe por qué. Como si Miguel fuera un fantasma, presente, pero invisible. Así era casi todos los días. Solo la lluvia parecía hablarle, golpeando su chaqueta, haciendo un sonido triste.
Le dieron ganas de decir algo, de llamar a alguien, pedir ayuda. ¿Pero a quién? Todos parecían demasiado ocupados con sus propios problemas. El estómago rugió fuerte, hizo que Miguel apretara el pan junto al pecho, como si pudiera engañar el hambre abrazándolo. Allí sentado, Miguel miró al cielo gris, preguntando en voz baja si alguien, en algún lugar, podía verlo. Quería una respuesta, un calor, alguna esperanza de que mañana sería distinto. Pero el cielo solo respondió con más lluvia. Fue entonces cuando un señor con corbata pasó, echó una mirada rápida y se apresuró aún más, sin decir nada. Miguel bajó los ojos. En el fondo, ya se había prometido no llorar. No servía de nada. Pero los ojos ya estaban mojados, y no era solo de la lluvia. Respiró hondo, se limpió la cara con el dorso de la mano y se quedó allí, entre el miedo y el coraje de simplemente seguir caminando, de no rendirse con ese día. Tomó el pan, sintió el olor agrio de humedad. Cerró los ojos. Tal vez allí se escondía algún milagro, pensó, tonto, porque los niños a veces creen en esas cosas. El mundo podía ser tan grande y a la vez tan indiferente. Miguel, solo, hambriento, aterido, eligió abrazar su pan, prefiriendo guardarlo para más tarde. Quién sabe si mañana, al despertar, alguien finalmente lo miraría, aunque solo fuera un instante, y viera al niño detrás de la capucha, el niño que no necesitaba mucho para volver a tener esperanza. Miguel dejó el toldo atrás despacio, el frío pegándole por dentro y por fuera. Costaba hasta mover los dedos de lo mojados. El suelo era ya más río que acera, y el ruido de los charcos se mezclaba con las bocinas. Sentía el vacío del estómago gruñir seguido, pero hoy ni el hambre era lo peor. Parecía que el mundo entero había desaparecido, cada uno pensando solo en sí mismo, escondido bajo el paraguas o corriendo hacia un lugar seco. Nadie miraba al costado, nadie se fijaba en nadie. Miguel fue acercándose al banco, donde siempre veía a doña Mercedes. Todos en la zona conocían a esa señora por sus monedas, esas que lanzaba rápido al vaso de la gente como si fuera una obligación, y seguía sin siquiera mirar. Era como si hubiera inventado una forma de dar limosna, sin realmente ver a quién la daba. Pero esta vez, el sitio estaba raro. No estaban los viejitos pidiendo unas monedas ni los demás chicos de la calle. Solo una confusión de paraguas apurados y el viento barriendo papeles viejos en la plaza. Miguel iba de largo, pero algo lo hizo mirar al suelo. El corazón le dio un salto inmediato. Allí, tirada, estaba doña Mercedes. Parecía más pequeña, casi desaparecida bajo su abrigo pesado, empapada, el cabello blanco pegado al rostro. Los dedos algo abiertos, como buscando algo en el aire. Las monedas de su bolsita regadas en un charco, brillando apenas entre la basura. La gente pasaba al lado, miraba fugazmente, pero nadie se detenía. Miguel sintió una punzada extraña en el pecho. Miró a los lados, buscando algún mayor, alguien que pudiera hacer algo. El guardia del banco solo miró de lejos y se dio la vuelta. Una chica incluso sacó el móvil para mandar un mensaje, pero cruzó al otro lado sin dudar. El niño se paró, el corazón latiendo fuerte, miedo tonto mezclado con valor. Él no tenía a nadie. Pero si la que estuviera en el suelo fuera una niña, quizá alguien ayudaría, pensó. Sintió rabia de que nadie le importara. Temió que la señora muriera allí, tirada, como si fuera también basura. La lluvia se intensificó. Miguel se abrazó la mochila al pecho, como hacía cuando tenía frío o necesitaba sentirse un poco más seguro. Se acercó despacio, los zapatos mojados haciendo ese ruido rasposo. Miró el rostro de ella. Los ojos cerrados, la boca abierta, y la piel tan pálida que se notaban venitas azules cerca de las sienes. No emitió ningún sonido. Había una tristeza tranquila en esa escena, como si hasta la lluvia quisiera guardar silencio. Miguel se arrodilló. La rodilla le ardió sobre la acera helada, pero no importaba. Pensó en llamar a alguien, pero ya lo había hecho antes con otros de la calle. Nadie escuchaba jamás. Nadie le creía, aunque el dolor fuera evidente. Esta vez no pediría ayuda. Él mismo sería la ayuda. La mano de doña Mercedes estaba fría, pesada. La sostuvo con cuidado, temiendo lastimarla, y también temiendo que ya estuviera muerta. El corazón se le aceleró tanto que hasta le costaba respirar. Susurró, «Señora, señora, ¿me oye?» Nada. Sintió el peso de estar solo en el mundo, más fuerte que nunca. No era solo hambre y frío. Era ver que la vida podía terminarle a cualquiera, rico o pobre, y nadie haría nada. Allí, en esa acera, parecía que solo Miguel y doña Mercedes existían de verdad. El resto eran sombras, ruido de lluvia y prisas.
Recordó una vez en que vio a un perro atropellado y nadie quiso ayudar. Sintió lo mismo ahora, esa mezcla de pena e indignación. Pero doña Mercedes era persona. Podría ser familia suya, si aún la tuviera. Miró otra vez su rostro, buscando alguna señal de vida, cualquier cosa. Los ojos de Miguel estaban llenos de agua, y no solo de lluvia. Pensó en el pan duro, en el olor a moho mezclado con la calle. Se había prometido comer más tarde, porque sabía que si comía ahora iba a costarle aún más aguantar el hambre después. Pero viendo a doña Mercedes, se le olvidó todo eso. Alrededor, el mundo parecía estar congelado en un tiempo solo de los dos. Nadie veía, nadie importaba. Lo único que importaba era esa frágil señora y él allí, un niño, tratando de hacer la mínima diferencia. Miguel apretó más sus dedos, como quien llama a la vida. Ya no temía ensuciarle el abrigo, ni mancharse las manos. Miró los ojos cerrados de ella y le prometió, bajito, no te voy a dejar sola. El pecho le dolía, pero de forma diferente. Era un deseo enorme de proteger, de ser útil para alguien de verdad. Aunque fuera solo una vez en la vida. El tiempo se volvió lento. Solo se oía la lluvia cayendo fuerte, como si el cielo también llorara. Las monedas seguían en el charco, olvidadas. El mundo, allá afuera, ahora no existía. Solo estaban Miguel, una señora caída, y la esperanza, que, aunque golpeada, aún vivía en él. Todo se aquietó por un instante. La ciudad, siempre acelerada e impaciente, quedaba como un fondo lejano, escondido tras la cortina de lluvia gruesa. Gotas caían sobre el rostro de doña Mercedes, mezclándose con el polvo de la acera y formando pequeñas gotitas que se colaban en el abrigo caro, ya todo embarrado. El pelo blanco pegado a la piel, su mano caída, fría, casi sin vida. Miguel ni sabía de dónde salía el coraje. Parecía una fuerza guardada en su pecho, y solo emergía en esos momentos invisibles para otros. Las calles le enseñaron eso. Si esperas a que alguien te note, te mueres de hambre. Pasas desapercibido. Pasas de largo. Arrodillado allí, sentía el pantalón mojado pegándose a sus pequeñas piernas. Los dedos de los pies dormidos de frío dentro de las sandalias rotas. El estómago, ese ya había aceptado el vacío hacía rato, así que apenas dolía. Lo que apretaba era otro tipo de dolor. Vio el rostro de la señora y, por un segundo, le pareció ver a su abuela, solo que ella se fue hace tiempo, y nadie se acercó a aquel cariño desde entonces. Miguel extendió la mano, suave, casi pidiendo permiso para no asustarla. Tocó sus dedos, buscando signos de vida, un calorcito, una respuesta. Ella no se movió. La sacudió suavemente. Por dentro quería gritar. Ayuda, socorro, pero ¿quién lo iba a oír? ¿Quién miraba a un chico como él? El ruido de coches, alguien cantando a lo lejos, barrendero apurado, gente pasando con paraguas de colores. Un mundo de gente invisible uno para el otro. Miguel respiró hondo, sintió la garganta arder. Se limpió las lágrimas con el brazo, ni sabía si era llanto o lluvia. Miró su mochila vieja, rota y sucia, única pertenencia en el mundo. Allí dentro, el pan. Duro, ya de un par de días, pero era cuanto había conseguido, como un pescado grande que cayó de una bolsa en el mercado la semana anterior, y quedó allí, esperando a alguien como él. Con la manita temblorosa, sacó el pan envuelto en un plástico arrugado. Lo miró un rato, despacio. Pensó en el almuerzo. Asumió que no habría almuerzo. Pensó en si aguantaría hasta la noche. Pensó si su abuela lo vería desde el cielo, partiendo lo poco que tenía. Entonces, se secó la lágrima en el brazo, acercó el pan al rostro de doña Mercedes, y habló bajo, casi como un secreto. Señora, tome. Le va a ayudar. Nadie le oiría si pasaba. Pero ella, aunque inconsciente, merecía saber que a alguien le importaba. El pan pesaba en las manos de Miguel. No por su harina ni por el plástico mojado. Pesaba porque, cuando uno no tiene nada, compartir es otra cosa. Compartir lo poco a veces duele más. Esperó alguna reacción. Un gemido, un ojo abriéndose, una señal del cielo diciendo sí, hiciste bien. Pero solo había el sonido de la lluvia, un coche frenando a lo lejos, la transparencia grisácea de la mañana. Miguel se acercó, tomó la mano de la anciana con cuidado, aún fría como piedra. El olor de la calle estaba allí, pan viejo, lluvia, el cuero del banco empapado, y algo dulce que venía de su ropa, perfume caro mezclado con miedo. El niño, casi llorando pero conteniéndose, miraba a doña Mercedes e imaginaba si así era cuando su mamá cuidaba de la gente. Recordaba sus historias. El que poco tiene es quien más entiende el hambre de los demás.
Él no sabía de medicinas ni remedios. Solo tenía su pan. Probó de nuevo. Señora, despierte, coma un pedacito, le va a hacer bien. Movió levemente su mano. El asfalto frío le quemaba las rodillas, dándole ganas de levantarse, correr. Pero si se iba ahora, tal vez ella no despertara nunca. Y Miguel sabía lo que era estar solo, conocía la desesperación de necesitar a alguien y que nadie llegara. La gente grande cree que un corazón de niño no siente, pero sí que siente. Siente ausencia, siente miedo, siente tristeza hasta en los días calurosos. Y en ese frío de lluvia, Miguel quería desaparecer dentro del abrigo, pero se quedó porque era lo correcto. Casi como respuesta, empezó a oír su respiración cambiar. Sonido débil, un crujido de voz. Aún no despertaba del todo, pero ya era una señal. Miguel abrió una sonrisita tímida, de lado, aunque le castañearan los dientes de frío. Con la otra mano, pasaba el pan despacio frente al rostro de la anciana, como ofreciendo un secreto precioso. Esperaba que ella sintiera el olor, que se espantara y despertara. Durante todo ese rato, sus ojos llenos de agua. Fue en ese instante que entendió. Podía quedarse sin pan ese día, solo no quería que ella se sintiera sola. Daba lo poco, daba todo, solo para que alguien supiera que no era invisible. La lluvia arreciaba. Los coches lanzaban agua a la acera, las gotas caían fuertes, empapando aún más a los dos. El abrigo de doña Mercedes, carísimo, ya no tenía color. Era solo otra tela empapada en el suelo duro de quien no tiene casa. Miguel susurraba, como rezando. Va a estar bien, señora, yo me quedo aquí con usted. Alguien se detuvo al otro lado de la calle, miró, dudó, pero solo por un segundo, y enseguida siguió, como todos hacen. Nadie prestaba atención al niño de la calle, ni a la vieja tirada. Invisibles juntos. Miguel apretó el pan pequeño entre sus manos. El olor le subía y casi le daba náuseas. El hambre apretaba, pero el miedo a perder la esperanza era mayor. Había un brillo en el fondo de los ojos de Miguel, esperanza mezclada con dolor y una enorme gana de cuidar. El silencio se agrandó, solo roto por el insistente sonido de la lluvia y por el corazón del niño, que no paraba de latir. Seguía allí, esperando, ofreciendo, un gesto tan sencillo, tan pequeño, pero tan lleno de todo lo que le faltaba al mundo que corría del otro lado de la acera. Y en ese instante, Miguel no pensó en recompensa, no pensó en nada más que en ese deseo de que, quizás, esa señora abriera los ojos y viera, por fin, el corazón de quien nunca fue visto. El ruido de la lluvia parece aumentar de repente, como si el cielo mismo decidiera llorar junto al niño. Miguel ya casi no siente los pies de tanta agua, pero no aparta la mirada de la señora en el suelo. Su rostro pálido y arrugado está a pocos centímetros de la áspera acera. Y de pronto, mueve los dedos, despacio, temblando. Los ojos de ella se abren despacio, asustados, buscando alguna explicación para lo que acaba de pasar. Parece perdida, respirando fuerte. El abrigo caro está empapado, pegado a su cuerpo pequeño. El pelo blanco desparramado en la cara, pegado por el agua. Por un momento, ni siquiera sabe dónde está, ni quién la mira. Y el primer rostro que reconoce en ese mundo borroso es el de un niño flaco, con los pantalones rotos y los ojos grandes, tristes, esperando alguna respuesta. Miguel sostiene el pan viejo, lo extiende con la mano sucia, moviéndolo despacio como quien intenta reanimar un pajarito caído. Señora, vuelve a decir, suave. Tome, está recién hecho. Está seco, pero ayuda. La imagen es como un cuadro de dos mundos que nunca se cruzan. Gente pasando rápido, esquivando. Algunos miran solo para criticar. Otros fingen no ver nada. Solo la lluvia hace compañía de verdad, golpeando fuerte el paraguas olvidado sobre el banco. Por un instante, el silencio pesa más que el ruido de los autos. Solo existe ese momento entre ellos dos. Doña Mercedes fuerza el cuerpo, intenta levantarse, pero siente un dolor punzante en su brazo izquierdo. Cambajado. El orgullo se le atraganta, ahogándole una mezcla de enojo y vergüenza. ¿Cómo es posible, ella, así, recibiendo ayuda de un niño de la calle? Los ojos se le llenan de agua, pero no llora. Aún no. Mira el pan. Ve la mano sucia, la uña rota, una herida mal curada en el dedo de Miguel. Es imposible no darse cuenta de que ese niño ofrece todo lo que tiene, porque es realmente todo lo que tiene. Pero siente un asco que no logra esconder. Frunce la cara, aparta un poco la nariz, casi como si oliera a cosa podrida. Pero, sin saber bien por qué, en vez de rechazar al niño, le toma la mano. Su mano, delgada,
fría, temblando de miedo, aprieta los dedos de Miguel. Él se asusta un poco, pero no la suelta. Siente ese toque como un secreto. Hacía mucho que nadie lo tocaba sin golpearlo, sin apartarlo, sin querer quitarle algo. La mirada de doña Mercedes se suaviza, pero también se vuelve más pesada. Hay resentimiento allí, temor. Un desespero que solo quien ha perdido todo entiende, aunque el todo de ella sea muy diferente del niño. Traga saliva, intentado encontrar palabras. Yo, empieza, pero la voz se le apaga. Vuelve a intentarlo, casi un susurro. No quiero pan, niño. Miguel baja la cabeza, avergonzado, creyendo que hizo todo mal. Los hombros más caídos aún. El estómago le duele, pidiendo, como si el pan quisiera volver a él. Pero ya no tiene sentido guardarlo. Se limpia las lágrimas con el dorso de la otra mano, incómodo. Pero entonces la anciana aprieta más fuerte. Siente el corazón acelerarse, unas ganas enormes de salir corriendo, pero no puede. Es extraño necesitar justo a alguien cuando todo el mundo te mira mal. Ella, que siempre se enorgulleció de pasar repartiendo moneditas sin pararse nunca, ahora necesita la ayuda de uno de esos invisibles. Los autos siguen pasando. El sonido de los neumáticos en el agua se mezcla con los ambulantes gritando a lo lejos. Pero entre ellos, solo existe ahora el llanto ahogado de Mercedes. Sus ojos buscan en los de Miguel algo. Esperanza, tal vez. Pero la esperanza ni siquiera sabe cómo pedirla. Hace el amago de sonreír, pero solo consigue llorar. Las lágrimas se mezclan con la lluvia, escurriendo por encima del labial corrido. Y con los ojos muy abiertos, temblorosa, llena de dolor y miedo, pronuncia palabra por palabra, como si cada una costara más que la anterior. Muéstrame, cierra los ojos, respira hondo, el aire entra lleno de humedad, mezclado con olor a pan viejo y ropa sucia. Muéstrame que es tener esperanza. Miguel la mira sin entender mucho. Esperanza, para él, era despertar vivo cada día, encontrar algo de comer en la noche, pasar ileso entre los tipos malos. La mirada de ella no es de rabia, ni de pena. Es la de quien suplica, la de quien está pidiendo auxilio. No sabe si debería decir algo, así que solo permanece en silencio, mirándola fijo. Siente el peso de su mano apretando la suya, siente el frío entrando por los agujeros de sus zapatillas, siente un vacío inmenso en el pecho, pero también empieza a crecer algo diferente, un valor, el de quien va a intentarlo, aunque no sepa cómo. La lluvia va amainando despacio, como si el cielo decidiera darle un respiro. El mundo parece desacelerar. La gente va y viene, pero nadie se detiene. Solo Mercedes y Miguel permanecen allí, unidos por las manos, rodeados de charcos y soledad. Ella llora bajito, susurrando otra vez. Ayúdame, por favor, solo muéstrame. Es una petición imposible, ella lo sabe. Pero en ese instante, es todo lo que tiene. Por fuera, la millonaria sigue siendo grande. Por dentro, es solo una mujer sola, sin fuerzas, prisionera en un cuerpo viejo, pidiendo un poco de luz. Y junto a ella, un niño con el resto del pan, hambriento y empapado, pero con una mirada que, sin saberlo, ya empieza a responder la petición más extraña, y más hermosa, que ha oído en su vida. Miguel no sabía qué quería decir la señora con eso. Se quedó quieto, un poco de lado, con el pan duro aún en la mano, sintiendo el olor agrio que venía de su ropa mojada y la de ella. La mano de doña Mercedes apretaba la suya con una fuerza que Miguel no imaginaba de alguien tan frágil. Era como si hubiera encontrado una rama en medio del río y no pensara soltarla nunca más. La calle estaba gris y fría. El viento hacía que el cabello blanco de ella volara un poco al costado, tapándole el ojo rojo que ya lloraba antes de que escapara la lágrima. Miguel siempre pensó que los ancianos no lloraban. Se quedó mirando, sin saber si estaba bien ver, sin animarse a preguntar nada. Ella lo miraba diferente. No como la gente que lanza monedas desde el carro y ni siquiera mira a quién van. Mercedes miraba de verdad. Parecía estar buscando algo en los ojos del niño, algo que había perdido hacía mucho. A Miguel le dolió el estómago. No solo de hambre. Era una mezcla amarga de miedo, miedo de equivocarse, de que lo echaran de allí, de arruinar lo poquito que se había formado entre ellos. Aún así, intentó sonreír, esa sonrisa torcida que los niños inventan para disimular la tristeza. Pero su sonrisa no salió entera. Se quedó atascada junto a las palabras, que salieron bajito. No sé muy bien qué es esperanza, señora, pero si puedo mostrarle cómo es ser fuerte todos los días, aunque esté solo. La señora no dijo nada. Solo lo miró. Su cara parecía de cera, medio derretida en la comisura del ojo.
Miguel sintió ganas de huir, pero la mano de ella se mantuvo firme. La lluvia aumentó, salpicando sus piernas. Los autos pasaban veloces, levantando agua de los charcos. Nadie se detiene. Nadie los ve. Era como si solo existieran ese cuadrado de acera sucia, el banco, el niño y la anciana. En medio del silencio, Mercedes empezó a temblar. Tal vez era frío, o miedo, o las dos cosas a la vez. Miguel jaló su mochila, encontró una camiseta vieja e intentó ponérsela por los hombros, pero no sabía bien cómo. Las manos sucias hacían parecer todo aún más torpe, pero no sentía vergüenza, solo ganas de ayudar. Si la señora quiere, puedo. La llevo cerca de los otros, donde nadie se meta con nosotros, dijo él, la voz temblando, pero sin pedir nada a cambio. Ella notó su preocupación, y sus ojos adquirieron un brillo nuevo. No era solo tristeza, era una mezcla de dolor y sorpresa, como quien no cree en la bondad sin precio. Sus finos dedos pasaron despacio por el rostro sucio de Miguel, como quien no está acostumbrada a tocar gente. Hace tanto tiempo, murmuró ella, bajito, casi para sí misma. Tanto tiempo que no siento que alguien me quiera bien. Miguel se quedó perplejo, porque para él, ayudar debía ser algo así, natural, incluso cuando el estómago ruge y el cuerpo tirita de frío. No era una elección, era la forma en que el mundo funcionaba, al menos, la forma en que él había aprendido a ser persona. Si quiere, señora, puedo buscar un lugar seco. El pan no es bueno, no, pero sirve. Quédese aquí conmigo, ¿sí? Insistió, tropezando con las palabras, buscando dentro de sí mismo algún sentido para ese pedido imposible. Mostrar esperanza. La mano de ella aflojó, como entendiendo que no había otra salida que confiar. Sonrió apenas, una sonrisa que venía más de los ojos arrugados que de la boca fina. Mientras los dos trataban de levantarse, Miguel miró las tiendas cerradas, las luces frías de los postes, el cielo que parecía no tener fin para la tristeza. Pensó en los otros chicos que ya habían dormido allí al lado, en los adultos que alejan a patadas a quien pide ayuda. Pensó en cómo la esperanza, para él, era levantarse cada día aunque no hubiera nada, aunque no hubiera mamá, ni hogar, ni quien escuchara su nombre. Dentro de Miguel revoloteaba una charla muda. Pedía fuerzas a sus padres, al cielo, a algún ángel que mirara por los dos. Quería ser fuerte. Quería, de algún modo, no decepcionar a doña Mercedes. Tenía miedo, pero tenía fe. Y eso, para él, era lo único que tenía para agarrarse. El ruido de la lluvia cambió. Ahora era apenas un siseo, mezclado con el soplido del viento y el rugido lejano de los buses. Mercedes tiritaba aún más, pero confió. Dejó que el peso recayera en Miguel. Y él, con sus piernas flaquitas, aguantó. Hubiera querido cargar el mundo entero, si ella lo hubiera pedido. El corazón del chico latía rápido. En medio de la nada, bajo ese aguacero, él era el adulto. Y ella, por un momento, era solo una niña envejecida, sin saber ni siquiera dónde apoyarse. Lo que había de esperanza ahí era eso, gente rota ayudando a otra gente rota, sin esperar nada a cambio. Miguel lo notó, en la forma en que Mercedes apretó su mano, que ella estaba aprendiendo todo de nuevo, un paso tras otro. Y, aunque no supiera del todo lo que era la esperanza, se prometió mostrarla cada día, a su manera. Aunque fuera solo quedándose a su lado, compartiendo el silencio, el miedo y un pan malo. Para Miguel, demostrar que se puede intentar un día más ya era ser fuerte. Y él era maestro en eso, aunque nadie lo viera. En ese segundo, bajo la lluvia, sin público y sin gloria, una anciana millonaria y un niño invisible hicieron un pacto sin palabras, cuidarse el uno al otro, mientras la esperanza los dejara. Llovía sin parar en ese rincón del centro, parecía que el cielo quería lavar todo, hasta el miedo que Miguel llevaba dentro. Miraba la cara de doña Mercedes, la boca fina temblando, el pelo blanco pegado en la frente. Ella era liviana en sus brazos, pero el peso de lo que podía pasar ahora era enorme. Miguel nunca había sostenido a una persona tan vieja y tan frágil. Tenía miedo de lastimarla, así que la tomaba con cuidado, una mano en la espalda, procurando mantenerla en pie. A cada paso, sentía que las rodillas de ella querían doblarse. En el suelo, los charcos eran profundos, y el frío subía por las zapatillas rotas de él. La gente pasaba de lejos, algunos ni miraban. Otros lanzaban esas miradas rápidas, como imaginando que el muchacho solo quería robarle el dinero a la vieja. Pero no había espacio para la vergüenza allí, la preocupación tragaba cualquier otro sentimiento. Miguel llevó a doña Mercedes despacio hasta abajo del toldo de una tienda cerrada. Allí,
Un grupo de personas en la calle había improvisado refugio. Cartón húmedo, una frazada vieja, 2 perros encogidos. Un hombre grande, con una barba tupida, revolvía una bolsa de basura buscando latas. Una mujer temblaba de frío, envuelta en un trapo que algún día fue una manta buena. Todos miraron cuando Miguel apareció llevando a esa señora bien vestida, incluso empapada. No sabía si debía pedir permiso o solo bajar la cabeza. Pero uno de los tipos asintió con la barbilla, señalando un espacio seco entre la pared y unas cajas. Miguel agradeció en un susurro y ayudó a doña Mercedes a sentarse ahí. El concreto helado la hizo estremecerse. Ella se quedó callada, mirando al suelo, tratando de entender cómo la vida se había convertido en eso de un pestañeo al otro. El olor a moho era tan fuerte, mezclado con ese olor a ropa mojada, perro y lluvia vieja. Miguel sacó la mochila sucia, le sacó de adentro un trozo de tela fina y lo puso sobre la espalda de ella. No servía para calentar, pero quizás, al menos, cambiaba la sensación de abandono. Por un instante, el chico se quedó callado observando la respiración de ella, rápida, superficial. Parecía que cada lluvia le había calado más allá de la ropa, que también le había empapado la mirada. Los ojos ya no tan fríos de doña Mercedes, ahora perdidos. Pensó que era igual que los ojos de los niños que veía a cada día en el semáforo. ¿Le duele algo, señora?, susurró, con apenas valor para preguntar. Ella tardó en responder, como temerosa de oír su propia voz. Su mano apretó el pan viejo, después lo soltó despacio, mirando sus dedos largos y pálidos, que temblaban un poco. No, solo, tengo frío. Mercedes intentó disimularlo, pero la fragilidad era evidente. Miguel se levantó y fue a buscar unos trozos de cartón para improvisar un asiento para ella. Un señor lo ayudó, arrastrando 2 cartones secos que había guardado. Cuando volvió, Miguel se agachó para acomodárselo bien. Nadie nunca se había agachado por él así, en esa posición de quien sirve. Perdón, no hay nada mejor, dijo, los ojos entre tristes y preocupados. Mercedes miraba alrededor, nerviosa. El ruido del tráfico era sordo entre autos chapoteando en charcos, bocinas y voces apuradas buscando un rincón de paz. Allí, a nadie le importaba el lujo. El reloj caro de ella, embarrado, pasaba desapercibido. Los otros habitantes de la calle miraban con recelo, como quien ya ha visto pasar a la gente importante, sin nunca detenerse. Se llevó la mano a la frente, sintiendo el frío, tratando de adivinar qué vendría ahora. Lo que más dolía no era el rasguño en la pierna ni el corte en la mano, sino esa sensación de estar completamente sola, dependiente de un niño que apenas debía saber escribir. Miguel sintió el silencio apretando fuerte. Aquella mujer que todos creían poderosa ahora estaba encogida, intentando no temblar. Él recordó las noches en que también quedó así, sin saber si llegaría a la mañana. Y, en ese instante, el miedo de ella fue igual al suyo. Se sentó a su lado, sabiendo que no podía hacer mucho. Pasó la mano por el cabello mojado de ella, muy suave, como hace una madre con un bebé. No era un gesto para consolar, era solo que Miguel no soportaba ver a alguien sin caricia en esos momentos. El viento soplaba fuerte, trayendo olores de lluvia, escape, sopa fría. Una de las mujeres en el rincón compartía un vaso de café frío. Miguel agradeció y se lo ofreció primero a doña Mercedes. Ella miró el vaso con miedo, pero igual aceptó un sorbo. Puso cara fea, pero no se quejó. El estómago de Miguel sonó fuerte, pero fingió que era el ruido del tránsito. Mercedes se dio cuenta y lo miró. Le pasó la mano despacio por el hombro flaco del chico, sintiendo que debía decir algo, pero solo le salió un susurro. ¿Cómo, lo soportas, Miguel? ¿Cómo no sientes rabia de este mundo? Él encogió los hombros. Uno aprende, o se enferma por dentro. Ella quedó en silencio, mirando la palma de su mano, donde aún tenía migas del pan viejo de él. Miguel percibió que, por primera vez, ella estaba sintiéndose invisible. El miedo, la incomodidad, el desprecio, hasta su cuerpo parecía ya no pertenecer a esa vida de antes. Los autos seguían pasando, salpicando agua, haciendo que la ciudad se viera aún más distante y egoísta. Volvió a arreciar la lluvia. Miguel se levantó, abrió un toldo rasgado y cubrió a doña Mercedes, aunque así él se mojara el torso aún más. El chico miró a los demás. Algunos volvieron a dormir, otros simplemente miraban en silencio. Y en ese rincón sofocado y triste, nació algo distinto. Por primera vez, Mercedes lloró sin vergüenza, la cara arrugada, los ojos rojos. No lloraba de dolor, sino de miedo a no recordar nunca más quién era en realidad. Miguel quedó allí,
a su lado, sintiendo que, aun teniendo tan poco, podía ser refugio para alguien. Y eso, de algún modo, le calentaba el pecho, incluso bajo esa lluvia insistente. La lluvia no daba tregua. Golpeaba fuerte en los techos de zinc, en los toldos rotos, azotando el suelo sucio como si el propio cielo llorara para que toda la ciudad lo oyera. Miguel caminaba despacio, los pies descalzos empapados, llevando a doña Mercedes de la mano. Ella parecía tan perdida, tropezando a cada paso, con el rostro aplastado por el susto y el cansancio. Él se mantenía firme, pero los hombros delgados estaban tensos, como cargando el peso del mundo. A su alrededor, la calle era gris. Hombres tumbados sobre cartón, mujeres encogidas bajo bolsas de plástico. Cuando Miguel y Mercedes pasaron, las miradas emergieron de la nada. Allí nadie sonreía. Había miradas de desconfianza, miradas de rabia, incluso algunas se agrandaban de codicia al ver el reloj aún en la muñeca de la señora. Era como si cada adulto temiera perder lo poco que tenía, o no sobrevivir un día más. Un hombre descuidado, de barba desprolija, se levantó de la acera, los ojos fijos en Mercedes. Era grande, tenía marcas rojas en el rostro, parecía un trozo de piedra rota. Miró a Miguel con dureza, diciendo sin decir nada: «Aquí ella no va a estar segura». Miguel lo sintió. El corazón se le congeló, pero sacó pecho, se puso delante de ella, los puños cerrados. No iba a dejar a la señora sola ni loco. Ella quedó medio a su espalda, temblorosa, de frío y de susto por sentirse tan expuesta. El chico la jaló más adentro del callejón, cerca de una pila de basura donde el olor era fuerte, pero al menos la lluvia golpeaba menos. Igual, otra señora, más vieja todavía, aunque con la piel curtida por la calle, los miró de reojo, casi como advirtiendo: «Ojo, aquí no hay espacio para más nadie». Por dentro, Mercedes sintió crecer algo opresivo. Era como si la hubieran arrojado a un mundo en el que nadie ve a nadie. Solo espaldas, solo miedos. Cada rostro, tan duro, tan cerrado, mostraba un dolor que nunca había conocido. El mundo sin rostro de los invisibles. Miguel, aunque pequeño, notaba todo eso. Bajó la mirada un instante, apretó los dientes, ignorando el viento helado en la piel fina. Ya estaba acostumbrado, desde siempre, parecía, a no tener quien lo cuidara. Pero ahora, era distinto. Por primera vez, alguien dependía de él. Se giró hacia Mercedes. El cabello blanco, mojado, pegado en la frente. Sus ojos dando vueltas, llenos de lágrimas y soledad. Hasta se animó a pedir: «Bajito, quédese cerquita de mí, señora. Nadie le va a hacer nada». La voz le salió temblorosa, pero firme. Lo dijo como ley. Al final del callejón, un grupo de muchachos jóvenes, sucios de la vida y de las calles, fija la mirada en Mercedes calculando una oportunidad. Susurraron risas, se hicieron gestos entre ellos. Miguel sintió el peligro en el aire, esa vibración pesada que lo invade todo. Se irguió tanto como pudo, poniéndose de espaldas a Mercedes, haciendo de muro con su cuerpecito. Le dieron ganas de gritar, pero solo se quedó ahí, callado, sosteniendo la mirada hasta que los ojos ajenos se desviaron. Mercedes apretaba el bolso contra el pecho, las manos temblando. Vio que uno se acercaba, quiso decir algo, pero Miguel la arrimó todavía más al rincón, entre la basura y un viejo tablón. Le habló casi en susurros, como pidiendo disculpas por mostrarle lo cruda que es la vida. «Señora, no suelte mi mano. Si se acerca a alguien, solo mire al suelo y ya se rinden». Ella hizo lo que él dijo. Con el tiempo, su respiración se relajó un poco, pero bastaba un paso extraño o una mirada fea para que se desorbitara otra vez. Parecía una niña, de tan asustada. Así se quedaron un rato, rodeados por el mundo, Miguel duro por fuera, pero por dentro deseando huir de ahí. Mercedes empezó a comprender lo poco que le importan a los demás. Antes, creía que ser pobre era no tener dinero. Ahora veía que era también ser ignorado, como si uno no existiera de verdad. El tiempo pasaba lento en ese refugio improvisado. De vez en cuando, Miguel miraba a los demás y solo encontraba hostilidad. Ningún adulto en la calle ofrecía ayuda. Al contrario, todos vigilaban a Miguel y Mercedes como esperando a ver si sobraba algo. La mirada de Miguel era pesada, cargada de cansancio. Apretaba la mano de ella para mostrar que, aunque el frío lo cortara, no la iba a dejar. Pero duele, ¿sabes? Duele no ser bienvenido en ningún lado, ni siquiera cuando solo quieres proteger a alguien. Hubo un momento, de esos que casi pasan desapercibidos, en que Miguel vio a un viejito pasar con un termo de café, chocando contra ellos sin pedir perdón.
La mirada del anciano era puro desinterés. Ni intentó entender qué hacía esa mujer tan distinta junto a ese chico. Simplemente cruzó, pisó un charco y embarró aún más el dobladillo del vestido de Mercedes. Ella soltó una abajito, pero nadie giró la cabeza. Miguel quedó en silencio, apretó más la mano de ella, como diciendo, «Estoy aquí, solo yo». Y esa sensación empezó a crecer. Un miedo a no tener a dónde ir, de que los echaran de cada rincón, de que solo los vieran como problema, nunca como personas. Seguía lloviendo, y parecía que el frío se deslizaba de la acera hasta los huesos. Miguel tiritaba, pero fingía que era normal. Miró a Mercedes. Ahora, los ojos de ella estaban llenos de lágrimas, como si todo lo que había reprimido en su vida finalmente se estuviera rompiendo. Allí, en medio de la ciudad sin rostros, Miguel entendió que a veces esperanza es solo apretar bien la mano de alguien que nunca antes te había mirado. Y al ver a la señora tan frágil, tan desamparada, supo que, por un momento, él era todo lo que ella tenía. Y Mercedes, mirando al niño, sintió que por primera vez todo el llanto quería salir de golpe, no solo de miedo, sino de darse cuenta de que toda la riqueza del mundo no servía de nada sin alguien en quien confiar en medio de la tormenta. La acera está fría bajo el cartón mojado. Hay un olor extraño de cemento húmedo, restos de basura, y un poco de ese pan viejo olvidado dentro de la mochila de Miguel. La noche está casi en silencio, solo unos coches pasan de vez en cuando, el ruido lejano de los neumáticos sobre el agua. Un poco de lluvia gotea bajo la marquesina, justo en la parte del cartón que ya no protege. Miguel acomoda el cuerpo, tratando de no tocar los charcos, recogiendo las rodillas al pecho. La manta improvisada es solo una camiseta grande, que ya ni abriga casi nada. Mira de reojo a Mercedes. Incluso en la oscuridad, parece otra, el pelo blanco desparramado, la cara arrugada por el mal sueño y el miedo. Sus dedos tardaron mucho en atreverse a cerrar los ojos. Ahora, ella está tranquila, despierta sin ánimo de pedir nada. Miguel respira despacio, muy bajito, sin querer molestar. Pero el pecho le aprieta demasiado, y empieza a hablar, sin pensar, con voz quebrada por el frío. «Donna Mercedes, ¿sabe? A veces, yo soñaba que mi mamá venía a buscarme. Me quedaba mirando los autos que paraban en el semáforo, pensando que tal vez ella venía en alguno. Pero no, nunca venía. Siente que un calor raro le sube por la cara. Le da vergüenza llorar delante de ella, así que aprieta los ojos, fingiendo que es el viento. Estuve un tiempo en un albergue. Había cama, pero era tan fría como hoy. Todos allí, medio tristes, medio nerviosos. Los adultos hablaban susurrando, los niños lloraban bajito por la noche. Un señor me dio una moneda una vez, pero la perdí. Quise comprar un caramelo, pero me dio vergüenza pedir de nuevo. Se calla un poco. El silencio hace que el corazón pierda el ritmo. Escucha a Mercedes exhalar suave, sintiendo, tal vez, cada palabra de él. Ella tira del abrigo grande. Le faltan unos botones, intenta esconderse más. La voz se le atraganta. Nunca había sentido el suelo frío congelándole la espalda. Ni el hambre así, desgarrando el estómago, diferente a cualquier dieta o cena perdida de antes. Era hambre de verdad, de quien no sabe si comerá mañana. Sus ojos brillan, pero es por la lágrima que no cae. Mira el cielo gris, sin estrellas, y siente un dolor que nunca conoció. Miguel sigue, empujando el valor desde la tristeza. ¿Le digo algo? Hablo con Dios a veces. No sé si me escucha, pero le hablo igual, porque hace menos ruido en el pecho. Le hablo a mis padres también, por si me están oyendo. Les digo que intento ser bueno, pero cuesta. A veces dan ganas de desaparecer, a ver si alguien me extraña. Silencio otra vez. Ahora es Mercedes quien siente que se le cierra la garganta. Le vienen unas ganas locas de pedir perdón. No sabe bien por qué, pero siente que debería, por ella y por todos los que fingieron no ver a Miguel. El llanto de él es bajo. Solo un temblor en el cuerpo. Sus manos chiquitas buscan un lugar cálido en el cartón, pero no hay. El viento atraviesa los huecos, pasa directo por la tela gastada, hace que el niño tiemble entero. Se abraza más fuerte, queriendo ser más grande de lo que es. En la cara, la suciedad de los días. En los ojos, todavía la esperanza mezclada con el cansancio. Mercedes siente esas palabras golpeándola por dentro como una piedra. Piensa en las sábanas de lino en su casa, en las ventanas cerradas del dormitorio, en las comidas siempre servidas, todo tan lejano ahora. Su reloj se rompió en la caída. Ahora solo siente el paso del tiempo por el frío creciendo, por el cuerpo que duele cada vez más. Se gira hacia el niño, intentando verlo. «Miguel,
¿Cómo soportas? ¿Cómo logras levantarte cada día? Él se encoge de hombros, sin entender del todo la pregunta. La mira, ojos grandes y claros. No sé, doña Mercedes. Hay días que ni quiero levantarme. Pero unos pajaritos cantan temprano, ¿sabe? Creo que ellos me llaman, para ver si de verdad empieza otro día. Cuando me despierto, bien temprano, antes que aparezca la gente, a veces es bonito. Solo silencio. Solo el viento y los pajaritos. Cierra los ojos y se da cuenta de que ni recuerda ya el canto de los pájaros. Hace mucho tiempo. Siente la culpa crecerle como una roca en el pecho, pesa, lo ocupa todo. Piensa los años mirando para otro lado, apurando el paso, dejando monedas sin mirar. Ahora todo duele de otro modo. Miguel agarra un trozo de pan duro, masticando con dificultad. Quizá para no sentir tanto el vacío del estómago. Le ofrece, otra vez, un pedacito. ¿Quiere? No está muy bueno, pero es lo que tengo. Ella sonríe, tímida, triste, niega con la mano, pero le revuelve el cabello con ternura, sin decir nada. El gesto es suave. Mercedes piensa cuánto más bondadoso es ese niño que cualquier adulto que conoció. El ruido de la lluvia vuelve, apenas, salpicando la cara de ella. Siente, por primera vez, la mezcla de desesperación y esperanza. Ganas de que alguien venga, pero a la vez, miedo enorme de volver a la vida antigua sin comprender realmente lo que vivió ahí. Sus pies están helados. En todo el cuerpo, el frío se mezcla con la memoria. Las fiestas elegantes, los vestidos brillantes, todo parece escena de una película vieja ahora. Mira el techo oscuro del cielo, sin saber si rezar, agradecer o pedir perdón. Miguel cierra los ojos, se duerme de lado, entre nostalgia, cansancio y un resto de inocencia. Mercedes lo mira, aunque ya no vea muy bien. Se promete que nunca más va a cerrar los ojos ante quien lo necesite. Esa noche comparten algo más que el cartón. Comparten el silencio, el miedo, la esperanza, todo junto, en el hueco entre dos mundos tan distintos. Y, en el fondo, ninguno de los dos quiere perder ese nuevo comienzo, aunque no sepan lo que vendrá después. El día amaneció gris y húmedo, con ese viento fino que se cuela junto con el frío. Mercedes se sentó despacio junto a Miguel, en silencio, sintiendo la ropa pegada a la piel húmeda de la noche anterior. Se rascó los hombros, sin coraje para mirar el lugar donde había dormido, pensando cuántos duermen así, noche tras noche, sintiendo todo, menos esperanza. Olía a cemento mojado y a gente apretada en la plaza, buscando algún sitio seco bajo los árboles. El ruido de los coches del otro lado de la plaza se mezclaba con el murmullo bajo de los que vivían ahí. Miguel ya estaba de pie. Acomodó el short demasiado corto y el buzo agujereado, disimulando el frío que sentía en la cara. Pero los ojos seguían vivos, tercos, como si quisieran mostrarle a Mercedes que el sol aún iba a salir. Se apartó unos metros, buscó unos caramelos aplastados del fondo de la mochila, levantó la cabeza a ver si pasaba alguna cara amiga. Nadie miró, pero aquella vez parecía menos triste que en otras mañanas. ¿Viste cuando algo cambia dentro de una persona, aunque ni lo sepa? Era eso. Al otro lado de la plaza apareció un tipo, rostro curtido por el sol, barba despareja, sonrisa grande pero con varios huecos. Se llamaba Vira, y era conocido ahí porque siempre tenía alguna broma para olvidar las penas. Vira se paró delante de Mercedes, que se encogió un poco, aún asustada. Miguel se quedó apartadito, solo mirando. «Señora, ¿quiere un traguito?» Le mostró una botella vacía de refresco, pero con un poco de agua. Mercedes sujetó la botella con las dos manos. Dudó, miró de reojo, luego tomó un sorbo pequeño, casi temiendo desperdiciar. Sus dedos temblaban. Vira lo vio y acercó más su frazada, un retazo de manta raída y sucia. Se la tendió a los dos. «La usé mucho, pero mire, quita el viento, ¿eh?» Y la dejó sobre las piernas de Mercedes. Ella quiso protestar, pero Vira solo se levantó y se fue, saludando con la mano. Mercedes se quedó con la manta en el regazo, sintiendo el calorcito mezclarse con el olor guardado. Miró sorprendida a Miguel, como si acabara de ver magia. El movimiento creció alrededor. Una chica joven, pelo siempre recogido en coleta, se acercó. Tenía un hijito en brazos, envuelto en una tela, durmiendo profundo. Se detuvo, sonrió a Mercedes, que abrió los ojos, temiendo que sería otro pedido. Pero no. La muchacha abrió un pan, rompió un trocito y enseguida lo ofreció. «Tome, señora. El bebé lloró menos hoy». Mercedes quedó inmóvil. Se pasó la mano por el pelo blanco, sin saber qué hacer. Tomó un pedacito,
agradeció apenas, sin haber recibido comida así de alguien que tenía tan poco. A un lado, Miguel sonreía leve, con los ojos brillando, orgulloso de la generosidad de esa gente que conocía tan bien. Habló bajito, solo para ella. Nos cuidan porque saben lo que es tener poco. Mercedes mordisqueó el pan con cuidado, degustando la harina vieja y, al mismo tiempo, sintiendo una calidez creciendo por dentro. Fueron solo migas, solo un trago de agua, solo un trapo viejo, pero decía tanto. Allí, en medio de la plaza, comenzó una cadena silenciosa. Un hombre grande, con un abrigo parchado y sandalias rotas, se acercó con un paquete casi vacío de galletas. «Te vi ayer muerto de frío», le dijo a Miguel, «así que guardé para repartir al amanecer». Miguel sonrió con la mirada, agradeció sin vueltas y partió la mitad, entregando una parte a Mercedes. Ella lo miró como se mira muy dentro, tratando de entender. ¿Por qué? ¿Cómo podía alguien que nunca recibió nada de la vida dar así, sin pedir nada a cambio? Los minutos pasaron despacio. Alguien calentaba agua en un fogón improvisado y el olor del café fuerte invadió el aire. El grupo se acomodó más junto. Mercedes, envuelta en esa manta, trató de relajarse. Observó a cada persona a su alrededor. Algunos conversaban apagado, otros reían sin motivo, otros solo miraban la nada, esperando que suceda algo bueno. Un muchacho callado le extendió un pedazo de cartón para que pudiera sentarse más cómoda, sin decir su nombre, solo sonrió y volvió a su esquina. Con cada gesto pequeño, Mercedes sentía un nudo en la garganta. El pecho le apretaba de una forma que nunca había sentido. Venía la culpa, venía lástima, pero también una gratitud que nunca imaginó conocer. Había visto tanta gente pasando, pidiendo monedas, arrodillados frente al banco donde ella salía tantas veces, pero nunca pensó que ellos serían quienes tendrían la mano más suave, el abrazo más sincero, la palabra más sencilla. Miguel notó que la señora estaba distinta. No habló mucho, respetó el silencio. Miguel la observa, buscando alguna trampa allí. Solo haya ternura y quizá un poco de miedo. ¿Está segura, señora? Ella solo le aprieta la mano más fuerte. Es todo lo que él necesita. Caminan juntos. Los tacones de Mercedes se hunden en el lodo de la acera. Los nietos refunfuñan por el olor, por la ropa que se va a ensuciar. Pero avanzan, porque ella avanza. Pasan por el kiosco donde Miguel siempre pide el periódico viejo si sobra alguno, y el kiosquero ahora lo saluda con un respeto difícil de entender. En la parada del bus, una mujer envuelta en una manta de latas oxidadas muestra los 2 dientes que le quedan en una sonrisa. Miguel se acerca, pide permiso y es recibido como hijo. La mujer ofrece té de cajita, Mercedes acepta. Solo un sorbo, amargo, tibio. El nieto reprime la risa. Pero la señora no se queja. Solo mira a la mujer como si, por primera vez, la viera. No la mugre, no el olor, solo el rostro. El trayecto es lento, duro. Llovizna, sopla frío, autos no paran de tocar bocina. Miguel guía al grupo hasta la marquesina de una tienda cerrada, ese lugar donde se esconde con otros niños cuando llegan la noche o el miedo. Hay restos de cartón, pocos juguetes hechos con botellas plásticas y un viejo oso de peluche, sucio, desgarrado, el mejor amigo de Jonás, que tiene solo 6 años y una fea herida en el pie. Jonás está allí, envuelto en la manta, llorando bajito. Mercedes se agacha, sin miedo de mojarse la ropa cara. Toma el osito. Se siente como todos aguantan el aliento en ese momento. ¿Este es Jonás? Miguel asiente. La nuera de Mercedes lo ve de lejos y se lleva la mano a la boca. Solo ahora repara en el olor a sangre, en el quejido de hambre. Y entonces, sin planearlo, Mercedes presenta uno a uno a sus familiares a los niños de la calle. Dice sus nombres. Cuenta un poco la historia de cada uno, por haberla escuchado tantas veces esos días. El sobrino protesta. «Se va a enfermar, señora». Ella contesta solo con la mirada. «Basta de excusas». Miguel muestra el lugar donde consiguió pan viejo anoche. Pan tirado, olvidado, pero que quitó algo del hambre, dice con una honestidad que desarma a cualquiera. Uno de los empleados de la familia, que nunca había puesto un pie en una calle así sin auto blindado, mira a Miguel y no encuentra palabras. Llegan al refugio improvisado de doña Lourdes, mujer de voz ronca que ha vivido de todo en la calle y cuida de los niños como puede. Lourdes ofrece café recalentado, se disculpa por la suciedad. Mercedes sonríe, mira de frente, toma la taza como si estuviera en una cafetería elegante. Mira a cada uno a los ojos. Miguel, Lourdes, los otros niños, entre el miedo y la esperanza. El silencio se hace pesado.
Solo se oye el ruido lejano de la ciudad, algunos truenos en la distancia. Allí dentro, solo el calor de la gente. Alguien llora, callado. La hija de Mercedes, que siempre miraba con prisa a los niños en la calle, no aguanta y se limpia la cara con la manga. Los otros adultos, algunos con la nariz en alto, disimulan el impacto. Era mucho más fácil pensar que eran delincuentes, drogadictos, gente peligrosa. No niños. No madres llorando de vergüenza por pedir un trozo de pan más. Miguel guarda silencio, solo observa. Cuando Lula, su amigo, le ofrece la mitad de la galleta vieja al nieto de Mercedes, la expresión del chico cambia. Él siempre protestaba por compartir. Pero esta vez, acepta la galleta con gratitud. Hasta se nota que está aprendiendo. Mercedes toma la mano de Miguel, mira a todos sus familiares, uno a uno. Su mirada es de quien está cansada, pero más viva que nunca. Ahora ya lo vieron. No hace falta tener para poder dar. Ellos tienen esperanza, incluso cuando nadie tiene nada que darles. El hijo de Mercedes intenta reír para quitarle peso, pero la voz se le quiebra. Mamá, esto no va a cambiar el mundo. Ella solo sonríe, exhausta. Pero puede cambiar el nuestro. Y quizá el de alguien más. Al salir del refugio, la lluvia arrecia, pero, por alguna razón, nadie se queja tanto del frío. Miguel, sin darse cuenta, baila un poco en el charco, como si se sintiera liviano, como si una alegría posible lo habitara allí. La ciudad parece otra. Mercedes tropieza en un bache, Miguel la sostiene. Ella ríe. Hacía tiempo que no reía así. Toda la calle lo siente, algo ha cambiado. De vuelta, las caras que antes solo eran prisa ahora muestran duda. Y un poco de esperanza. Nadie lo menciona, pero todos lo sienten. Después de ese día, ya no podrán mirar igual a quienes viven en la calle. Lo imposible ya ocurrió. El día amaneció distinto, pero nadie ahí sabía decir exactamente qué había cambiado. Llovía suave, de esas lluvias tímidas que dejan el aire detenido y el suelo brillante, frío. El mundo parecía respirar más lento. Dentro de aquella sala llena de periodistas, luces, cámaras y celulares en alto, había una tensión extraña, una mezcla de curiosidad, escepticismo, bueno, un poquito de esperanza. Era raro ver a doña Mercedes ahí, sentada frente a todos, sin esos lentes oscuros que usaba para ocultarse hasta de sí misma. Su rostro se veía menos duro. Basta con mirarla, algo estaba pasando adentro. A su lado, Miguel. Estaba encogido en su silla, mirándose los dedos largos, las uñas maltratadas, manos de niño demasiado grande para su edad. El pelo desordenado, pegado a la frente, y esa mirada. Ah, esa mirada. Era solo dolor y desconfianza, mezclados con un hilillo de fe. Intentaba sonreír, pero era como si todo su cuerpo estuviera listo para salir corriendo o desaparecer en cualquier momento. Los flashes los iluminaban. La gente del otro lado murmuraba. El ruido de la lluvia se colaba por la ventana. Mercedes miraba a Miguel de vez en cuando, y se notaba como su mano buscaba la del niño bajo la mesa. Era todavía inseguro, pero apretaba fuerte, como si se atara por dentro. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo largo, larguísimo, y por fin habló. La voz de Mercedes, siempre seca, hoy temblaba. Hoy quiero contar algo que nunca imaginé, algo que me cambió para siempre. Hizo una pausa, pareció tragarse las palabras. Miró otra vez a Miguel. El niño abrió los ojos, asustado, avergonzado, pero no soltó su mano. Viví muchos años, demasiados años creyendo que sabía lo correcto, lo bueno. Repartí monedas, regalé cosas, pero nunca miré de verdad. Nunca vi a nadie, siguió, buscando algún rostro amigo en medio de la multitud. Solo encontraba ojos curiosos, queriendo entender qué haría ella después de aquello. Miguel se encogió más aún. Llevaban días juntos, durmiendo en colchón duro, compartiendo comida de la calle, aguantando la desconfianza de empleados, de la familia, de tanta gente que siempre pensaba que la calle es solo castigo para quien no lo merece. En esos días, él le mostró a Mercedes lo que es pasar hambre, lo que es sentir frío bajo una cornisa, lo que es mirar al cielo y rogar que nadie se olvide de que existes. Porque la esperanza de Miguel no pesa nada para quien nunca tuvo que pelear por ella. Pero allí, frente a todos, era ella, esa señora millonaria, la que temblaba de miedo en lugar del niño. La sala se hizo más silenciosa. Un periodista carraspeó. El abogado de la familia se removió, impaciente. Y entonces Mercedes lo soltó, casi susurrando, pero lo bastante fuerte como para atravesar a cualquiera. Quiero adoptar a Miguel. Quiero que sea mi nieto. Quiero darle mi apellido, mi casa,
todo lo que tengo. No es caridad. Es que él me salvó de mí misma. Los ojos de Miguel se abrieron tanto que parecía que le iban a saltar del rostro. Miró a Mercedes como si ella hubiera dicho que el sol saldría de noche. Por un instante, quedó completamente paralizado. La audiencia tragó saliva. Llegaron las preguntas, la duda, casi gritos. ¿Cómo así? ¿Estás segura? Esto es definitivo. Mercedes solo sostuvo la mano de Miguel, no soltó. Sí, definitivo. Y más, voy a abrir un refugio. Un lugar digno, con cama, comida, estudio y cariño. A mi nombre, con mi dinero. No quiero que ningún niño pase lo que él pasó. No porque falte alguien que los vea. Muchos no creyeron. Algunos pusieron mala cara. Los periodistas tomaban notas, los flashes no paraban, los familiares de Mercedes, desde lejos, ocultaban el escándalo tras los celulares. Pero allí, en ese rincón, Miguel estaba en shock, con las lágrimas cayendo sin darse cuenta. No era llanto bonito, era entrecortado, de esos que ni te dejan respirar. Temblaba, avergonzado de la ropa, del olor, de un mundo que jamás había parado a verlo. Pero Mercedes lo miró como nadie nunca había hecho. Ella, la señora rica que un día solo dejaba monedas, ahora secaba la lágrima de él con su mano arrugada, que también temblaba. Eso es, Miguel. Tú me diste esperanza. Ahora quiero darte un poco de hogar. El silencio se volvió un revuelo de preguntas, flashes, murmullos. Pero para el chico todo se volvía desvaído, tan irreal. Jamás soñó en grande. Sonar era un luyo. Ahora le decían que tenía una familia. Afuera todo seguía gris y lluvioso, igual que siempre. Pero ahí dentro, el aire se sentía más ligero. Mercedes abrazó a Miguel, lo apretó de verdad, sin miedo a lo que dirían del olor, la suciedad, el pasado. Por primera vez, alguien no soltaba su mano. Y el chico cerró bien fuerte los ojos, hundió el rostro en la manga de ella y se quedó ahí, solo sintiendo, solo dejándose ver. Así fue como una ciudad entera guardó silencio, intentando comprender cómo es que la esperanza cabe en el gesto simple de una señora que dice ahora eres mi familia, y de un niño que acepta, sorprendido, algo que nunca supo que podía ser amor. El ruido de la lluvia ya no era tan intenso como en los otros días, sonaba más suave, como si la ciudad entera respirara distinto. El rostro de Miguel aparecía en los periódicos, en publicaciones de celular, hasta la tele de las vitrinas de las tiendas donde antes solo veía a adultos apurados que lo esquivaban. Decían su nombre en voz alta, con asombro y ternura. Pero él no lo entendía bien. Era extraño verse en el centro de tantas cosas. Hacía apenas unas semanas era invisible, aunque el viento frío se colara por sus trapos, o el estómago le rugiera tan fuerte que dolía. Al principio, Miguel pensó que era otra de esas situaciones que acaban rápido. La gente para, habla bonito, se toma fotos y se va sin mirar. Pero esta vez era distinto. Bastaba con pisar la acera y alguien ya lo reconocía. Tú eres el niño del pan. O si no, gracias por mostrarnos lo que es bondad. Una señora que vendía alfombras viejas en la feria le regaló una sonrisa de verdad, apretándole la mano como si le importara. Otro día pasó junto a un grupo de estudiantes y uno le dio la mitad de su merienda. Me cambiaste la cabeza, hermano, dijo el chico, cohibido. Era raro ver que los ojos de otros ahora sí lo buscaban. Una mirada llena de preguntas, asombro, pero sobre todo esperanza. De esas que hacen pensar que lo imposible puede pasar. Al lado de Mercedes, todo era como un sueño en cámara lenta. Ella casi no decía nada, solo miraba todo a su alrededor, aferrada a la muñeca del niño como quien no quiere soltarla nunca más. Su rostro tenía más arrugas que recuerdos felices hasta entonces. Ahora, cada vez que Miguel le tomaba la mano, ella cerraba los ojos por unos segundos. Respiraba hondo, como si quisiera guardar ese momento en el pecho. Una lágrima u otra aún se le escapaban, sobre todo cuando extraños le hablaban en la calle, le hablaban de la historia. A veces solo sonreía, incómoda, pero se notaba que por dentro estaba bajando la guardia. En la conferencia de prensa había muchas cámaras, luces intensas y el bullicio de la gente hablando. Mercedes temblaba levemente, con un velo de angustia en los ojos. Todavía le costaba hablar, abrir su corazón delante de tanta gente. Pero de algún lugar surgió el coraje. Parecía hasta que Miguel, apretándole la mano, le transmitió fuerza. Ella miró directamente a todos y soltó la voz, aunque tenía miedo de tartamudear. Durante años creí que era generosa. Daba monedas, hacía donaciones, ayudaba a distancia. Pero nunca miré de verdad a quienes necesitaban ayuda. Perdí mi humanidad por miedo, por prisa,
por egoísmo. La mayor riqueza que recibí no fue que me salvaran, sino reencontrar mi corazón en las manos de un angelito de la calle. Un silencio helado se apoderó del lugar. Solo se podía oír un llanto suave al fondo, quizá de alguien conmovido sin querer por esa confesión. Los periodistas tenían las preguntas atragantadas, sin atreverse a interrumpir. Miguel no entendía todo lo que ella decía, pero percibía que era importante. Solo movió la cabeza lentamente, mirando a doña Mercedes con el respeto silencioso de quien comprende el dolor incluso sin palabras. Ese momento se esparció por todos los rincones. Gente común, empresarios, profesoras, incluso quienes antes no prestaban atención empezaron a fijarse en los chicos de la plaza. Varias personas vinieron a decir que querían ayudar, formar grupos, donar comida y ropa. En las calles frías, antes territorio del silencio, empezó a escucharse un nuevo tipo de ruido, voces de acogida. Después de aquel día, Miguel notó la diferencia en el mundo a su alrededor. Ya no eran solo monedas cayendo en la mano, eran pequeños gestos. El cobrador del bus que le dejó sentarse junto al calentador al atardecer. Doña Ana, la panadera, ofreciéndole pan fresco, con esa mirada que pide perdón por lo de antes. Incluso el guardia de la plaza, que siempre fingía no verle, se detuvo, se agachó y le ofreció un chocolate. A Miguel le resultaba extraña toda esa atención. A veces temía que fuera solo una moda pasajera, de esas que pronto se olvidan. Pero cada vez que veía sonreír a Mercedes, sentía una chispa de esperanza de que todo de verdad había cambiado. Era como si lo único que él hizo, compartir un pan duro y mirar a los ojos a una anciana caída, hubiera abierto una puerta invisible, y ahora mucha gente quisiera cruzarla. El rostro de Mercedes era otro. Antes, cargado, duro, escondido tras la máscara de quien ha dejado de esperar algo bueno de los demás. Ahora, una sonrisa suave, auténtica, y un brillo infantil en los ojos, aunque el cuerpo estuviera cansado. Se tocaba el pelo blanco, se arreglaba el pañuelo del cuello, pero no para esconderse. Lo hacía como quien se prepara para la nueva vida que ha ganado. Tomaba la mano de Miguel a cada rato, como si temiera que, si le perdía de vista, aquel milagro también se esfumara. Pero Miguel ya era parte de su historia. El aire de la ciudad, de repente, se volvió más ligero. El frío aún dolía, la lluvia seguía mojando, pero había un nuevo calor disperso entre la gente. Era como si, solo al escuchar la historia, cada uno entendiera que podría ser Miguel, o Mercedes, o alguien caído en medio de la calle. Y que hacía falta poco para cambiarlo todo. Una mirada, un gesto, una esperanza. La compasión se volvió milagro ese día. Y el niño de los ojos tristes, que durante tanto tiempo solo recibió indiferencia, por fin entregó al mundo aquello que siempre soñó recibir. No solo pan, sino un poco de humanidad, y ahora, el corazón de la ciudad latía distinto. El aroma a café atraviesa la casa y Miguel despierta despacio, como si aún no creyera del todo estar allí, acostado en una cama blanda, oyendo voces suaves desde la cocina. Se queda un rato mirando al techo. Abraza la almohada con fuerza, sintiendo esa textura en la cara. Parece un sueño, pero esta vez es uno del que no quiere despertar. Fuera del cuarto, la luz es diferente. No es solo el sol entrando por la ventana, es como si la tristeza se hubiera ido de ese lugar. Al otro extremo del pasillo, doña Mercedes dice algo riendo con alguien, quizá con la nueva cocinera, o con una de las niñas que el albergue ha recogido estos días. La risa de la anciana llena la sala como un perfume bueno, y Miguel casi no reconoce a esa mujer. Ya no es la señora que daba monedas sin mirar, fría, pero tampoco es solo aquella viejecita asustada de la acera. Ahora parece liviana. Se la pasa riendo sin motivo, mirando a los ojos, hablando fuerte como si tuviera la urgencia de recuperar el tiempo perdido. Miguel aún extraña el hábito de apretar el pan duro en la mano por la mañana. La costumbre de dormir tanto tiempo en la calle no se va de un día para otro. Con el tiempo fue dejando los miedos atrás, pero la gratitud permaneció, y crece cada vez que ve a doña Mercedes acurrucando a una niña, preguntando el nombre, escuchando confidencias en secreto, mirando como solo una madre mira a su hijo. El nuevo refugio no es solo paredes y camas. Huele a limpieza y a pastel en la mesa. Hay mantas para todos, niños corriendo y tropezando en las alfombras de colores, fotos en las paredes. La primera noche, Miguel se paseó lento por la sala solo para sentir si aquello era real. Los otros niños se rieron, lo invitaron a jugar a las atrapadas. Fue una fiesta tan grande que apenas logró dormir. Después, empezó a ayudar a doña Mercedes en todo lo que pudo, repartía leche a los más pequeños, ponía la mesa,
Enseñaba a jugar a fútbol a quienes nunca habían tenido una pelota de verdad. Doña Mercedes también cambió. No se cansa de contar historias de cuando era niña, de cómo se subía a los árboles a por guayabas, de cómo lloraba de miedo a la oscuridad. Aprendió, en ese poco tiempo al lado de Miguel, que la vida se volvió más suave cuando él empezó a sujetar su mano. Incluso bromea con lo que antes dolía. Dice que ahora las arrugas sirven para guardar más sonrisas, que el corazón puede abrirse incluso a quien el mundo quiere olvidar. A veces la anciana llora de alegría y no le importa que la vean. Un día, Miguel la descubrió llorando sola en la cocina. Se quedó quieto, un poco asustado, pero ella soltó una carcajada y lo llamó. «Ven aquí, niño. Estas lágrimas son buenas. Es el cuerpo dando gracias por volver a vivir». Allá afuera, en la puerta, aparecía gente de toda la ciudad. Algunos querían conocer el albergue porque lo habían visto en la televisión. Otros simplemente llegaban con bolsas de ropa, juguetes usados. Doña Mercedes se empeñaba en recibir a cada uno, miraba a los ojos, apretaba las manos, hablaba sobre Miguel como si mostrara al mundo un trofeo. Siempre repetía a quien quisiera escuchar: «Él fue quien me salvó. Fue este niño pequeño quien me enseñó lo que es la esperanza». Miguel siente el pecho lleno de alegría y de miedo al mismo tiempo. A veces todavía se sobresalta si alguien lo llama por su nombre. No está acostumbrado a que le hablen con cariño. Le cuesta entender que la casa también es suya, que doña Mercedes se ha vuelto su abuela de verdad, no solo de palabra. Mientras tanto, el niño va aprendiendo a confiar, a planear, a soñar. Un día, agarró papel y lápiz y dibujó la ciudad como le gustaría que fuera. En cada calle había un árbol. Todos sonreían. Las casas tenían las puertas abiertas. Cuando doña Mercedes lo vio, suspiró profundo y se quedó mirando un buen rato. «¿Sabías que cambiaste mi vida?», susurró, y el niño solo logró sonreír tímido, sin saber muy bien qué decir. Los otros niños del refugio también miran a Miguel de otra manera. Se volvió una especie de hermano mayor para todos. Les enseña juegos, los protege cuando están tristes, toma su mano cuando tienen miedo. A veces se recuesta junto a los más pequeños solo para escuchar la lluvia juntos, sin hacer nada. Como si en ese silencio todo se limpiara. Los ruidos de la calle ya no asustan, porque ahora todos tienen donde correr, todos tienen nombre, todos tienen abrazo. Los periódicos siguen contando su historia. Los reporteros van, sacan fotos, preguntan si es verdad que todo cambió tan rápido, si doña Mercedes no extraña su vida anterior. Ella se ríe, bromea, afirma que solo se arrepiente de no haber abierto antes la puerta. Lo más hermoso es ver cómo también la ciudad va cambiando, poco a poco. Vecinos que antes pasaban de largo ahora se detienen, preguntan si pueden ayudar, ofrecen empleo a las madres de los niños, organizan colectas para comprar juguetes. Una tarde, Mercedes y Miguel se sientan en la terraza a ver la calle. El cielo está teñido de ese naranja que parece promesa. Ella toma su mano, acaricia con los dedos las cicatrices de esas manos delgadas y le dice bajito: «¿Sabías que eras capaz de tantas cosas, Miguel?». Él mueve la cabeza despacio, responde casi en un susurro: «No, abuela. Solo quería no pasar hambre». Ella sonríe, con los ojos llenos de lágrimas, y apoya la cabeza sobre el hombro del niño. Quedan en silencio un rato, solo el viento moviendo los árboles y el sonido de risas viniendo desde la casa. La casa vive llena. Gente entrando y saliendo, niños llorando, riendo, cayéndose, levantándose. Pero siempre hay ese hueco, ese rincón de paz, entre los dos. Un niño de la calle y una señora muy rica, unidos por las ganas de empezar de nuevo. Ahora Miguel mira al futuro de otra manera. Ya no imagina solo el próximo trozo de pan, sino un mundo lleno de posibilidades. Una ciudad donde nadie deba vender caramelos en los semáforos, nadie deba dormir bajo el cielo abierto. Aprende, un día a la vez, que la esperanza no es una ilusión, sino la forma de seguir vivo. Y sonríe, más seguro, porque sabe que ya no está solo.